Hay historias que se cuentan en voz baja, historias que nunca aparecen en los libros de texto, historias que, de ser ciertas, podrían cambiar la forma en la que entendemos el poder, la política y hasta nuestra libertad. Entre todas ellas, una destaca por encima del resto: los Illuminati, un nombre que parece salido de una novela, pero cuya existencia es completamente real. En este documental no hablaremos de reptilianos, portales interdimensionales, ni pactos con entidades ocultas. Vamos a ir más profundo, a la verdad histórica, a la historia de una sociedad secreta que nació con ideales revolucionarios, fue perseguida por desafiar al sistema y terminó convertida en el mito conspirativo más poderoso de la humanidad. Porque antes de los símbolos, antes de los rumores y antes del llamado Nuevo Orden Mundial, hubo un hombre, un lugar y una fecha. Y todo comenzó en Baviera, en 1776. Europa estaba cambiando. Las ideas de Voltaire, Rousseau y los enciclopedistas viajaban en secreto entre cafés, tabernas y universidades. Pero aún así, pensar diferente podía costarte la reputación o la vida. En ese escenario aparece Adam Weishaupt, un joven brillante y ambicioso. Adam nació el 6 de febrero de 1748 en Ingolstadt, Baviera. Cuando contaba 5 años, murió su padre, Johann Georg Weishaupt, profesor de Derecho en la Universidad de Ingolstadt. Se crió junto con su hermana, tutelados por su padrino, Johann Adam von Eichstätt, director de un colegio jesuita. Ingresó en una escuela jesuita a los 7 años. Adam estuvo muy influenciado por la filosofía de Christian Wolff y la Ilustración. Obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Ingolstadt en 1768 y se convirtió en profesor en 1772. Fue también profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, tras la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773. Entre 1773 y 1775 residió en Francia, donde conoció al Marqués de Lafayette y a Maximilien de Robespierre. En 1775 se inició en la filosofía empírica del filósofo alemán y profesor de la Universidad de Gotinga, Johann Georg Heinrich Feder, junto con quien se opuso al idealismo kantiano. Fue iniciado en la logia masónica Theodor zum Guten Rat en Múnich, donde su idea de iluminación fue rechazada por muchos. Weishaupt fue de los primeros masones en abordar temas religiosos y políticos en las tenidas masónicas. Desilusionado y frustrado por cómo la educación estaba completamente controlada por instituciones religiosas. Para él, esto mantenía a la población sumida en la obediencia y alejaba al pueblo del pensamiento crítico. Weishaupt veía cómo los reyes gobernaban por derecho divino, cómo la ciencia era censurada cuando contradecía la fe, y cómo las universidades se convertían en ecos repetidos del dogma oficial. Su deseo era claro: crear un espacio donde las mentes libres pudieran pensar sin miedo. En noches de discusión intensa, rodeado de libros prohibidos y textos de la Ilustración, Weishaupt fue dando forma a una idea radical. Si el mundo no permite la libertad, debemos construirla desde las sombras. Así nació la idea de una sociedad secreta, no para provocar caos, sino para combatir la ignorancia desde adentro, infiltrando lentamente posiciones de poder con personas instruidas y razonantes. Esta sociedad secreta se creó para oponerse a la superstición, el oscurantismo, la influencia religiosa en la vida pública, así como contra los abusos del poder estatal. La noche del 1 de mayo de 1776, en un pequeño encuentro con solo 5 miembros, Weishaupt fundó oficialmente la Orden de los Iluminados de Baviera. No hubo túnicas, fuego ni rituales extravagantes. Fue más simple y más peligroso. Entre los miembros del grupo se encontraban
el escritor Adolf Freiherr Knig, el barón Adolf von Knig y el banquero Mayer Amschel Rothschild, financiador de la orden. Ellos serían el núcleo de lo que después se convertiría en uno de los mitos más grandes del planeta. A pesar de ser pocos, Weishaupt entendía que una organización sin orden sería un blanco fácil. Desde el primer día estableció jerarquías, reglas estrictas de secreto, uso obligatorio de alias, métodos de reclutamiento silenciosos. Él mismo adoptó el nombre de Spartacus, símbolo de lucha contra la opresión. Los demás también tomaron nombres de figuras clásicas. Era una forma de protegerse, pero también de recordarse mutuamente que estaban ahí para algo más grande que ellos mismos. Para crecer sin atraer atención, la orden se infiltró estratégicamente en universidades, grupos de debate intelectual y, sobre todo, logias masónicas. Ese fue el movimiento clave. La masonería ya tenía estructuras jerárquicas y secretos internos, por lo que muchos masones vieron con entusiasmo los ideales ilustrados de los Illuminati. En pocos años, la orden pasó de ser un círculo pequeño de estudiantes a una red que se expandía por toda Baviera y más allá. Los Illuminati defendían la razón sobre la superstición, la libertad sobre la obediencia ciega, la educación como motor de transformación, la igualdad entre los ciudadanos, la eliminación de los privilegios de la nobleza, el progreso científico sin restricciones religiosas. Para la época, estas ideas eran dinamita. Si algo hizo a los Illuminati más peligrosos o más fascinantes, no fue su número, sino su estructura interna. A diferencia de otras sociedades secretas, los Illuminati no querían parecer misteriosos, querían ser indetectables. Para lograrlo, construyeron un sistema organizado, disciplinado y diseñado para infiltrar el poder sin levantar sospechas. Aunque los Illuminati no nacieron dentro de la masonería, adoptaron su estructura iniciática porque ya era un modelo probado, discreto, jerárquico y atractivo para la élite intelectual. La orden se dividía en 3 grandes niveles, cada uno con conocimientos progresivamente más profundos. Primer nivel, la etapa de prueba, noviciado. Aquí ingresaban los nuevos miembros, sin saber prácticamente nada del funcionamiento real. Sus tareas eran simples: obedecer, estudiar filosofía e historia, demostrar discreción absoluta, informar sobre sus círculos académicos o sociales. En esta fase se determinaba si el candidato era confiable o si debía ser eliminado silenciosamente del grupo. Segundo nivel, la etapa de iluminación, Minerval y Iluminado Menor. El término Minerval proviene de Minerva, diosa romana de la sabiduría. Aquí el iniciado comenzaba a comprender la verdadera misión de la orden: combatir la ignorancia, promover la igualdad, infiltrarse en posiciones de influencia. También aprendían los códigos cifrados, saludos y señales secretas usados para identificarse entre ellos sin que los demás lo notaran. Era el nivel donde se forjaban agentes discretos, educados y estratégicos. Tercer nivel, el gobierno secreto, Iluminado Mayor y Rey Príncipe. Este era el círculo íntimo. Solo los más preparados y leales podían entrar aquí. Los miembros de este nivel dirigían células de la orden, seleccionaban nuevos reclutas prometedores, influían en logias masónicas, controlaban la información entre niveles. La cúspide era el Areópago, una especie de consejo supremo presidido por Weishaupt. Nadie fuera del círculo sabía quiénes lo integraban. Era la sombra dentro de la sombra. Alias inspirados en la antigüedad, Weishaupt era Spartacus. Otros miembros adoptaban nombres como Ajax Catón, Tiberio Demóstenes. La idea era romper la identidad pública y reforzar un sentido de hermandad intelectual. La correspondencia interna nunca usaba nombres reales. Incluía escrituras en clave, códigos numéricos, símbolos geométricos, pseudogramas
solo entendidos por miembros avanzados. Incluso las ciudades tenían nombres secretos. Ingolstadt, Eleusis, Múnich, Atenas. Todo estaba diseñado para que, si un mensaje era interceptado, no revelara nada. Los Illuminati escribieron reglas llamadas estatutos, donde se describía cómo comportarse, qué estudiar, cómo reclutar sin ser descubierto, cuándo intervenir en asuntos políticos o académicos, cómo evaluarse unos a otros sin levantar sospechas. En los niveles avanzados, el estudio incluía filosofía política, estrategias de infiltración, psicología humana, administración de poder. Era una mezcla entre academia clandestina y red de inteligencia. Los Illuminati no reclutaban a cualquiera. Cada miembro tenía que ser inteligente, tener acceso a círculos sociales interesantes, estar frustrado con el orden existente, ser capaz de guardar secretos, ser influenciable por los ideales de la Ilustración. El proceso podía durar meses. Los nuevos miembros nunca sabían cuántos Illuminati existían, ni quién los lideraba realmente. Solo veían una pequeña parte de la estructura, una técnica brillante para evitar filtraciones y traiciones. A diferencia de las sociedades esotéricas, los Illuminati no usaban rituales mágicos ni simbología mística elaborada. Sus rituales eran académicos, filosóficos y éticos. Debates nocturnos, lecturas secretas, juramentos con sentido racional, ejercicios de autocontrol y disciplina. Pruebas intelectuales. La iluminación no era espiritual, era intelectual. Ellos querían crear una élite pensante que pudiera dirigir la sociedad hacia un futuro más libre y racional. Cuando la orden superó los 1500 miembros, su estructura interna ya parecía una maquinaria silenciosa. Al infiltrarse en logias masónicas, universidades, círculos aristocráticos, espacios políticos, empezaron a generar la sensación de que estaban en todas partes, y aunque muchas exageraciones nacieron después, lo cierto es que su organización era sofisticada, disciplinada y sumamente peligrosa para los viejos poderes de Baviera. Este capítulo, con sus códigos secretos, jerarquías y planes de infiltración, marcaría el principio del fin, porque ningún poder acepta otra estructura de poder actuando desde la sombra. A mediados de la década de 1780, los Illuminati habían pasado de ser un pequeño círculo académico a una red secreta que operaba en las sombras de Baviera y parte de Europa. Pero cuanto más crecían, más difícil era ocultarse. La maquinaria empezó a chirriar, y pronto el mundo exterior comenzaría a escucharlo. La élite religiosa y política bávara empezó a notar movimientos extraños, profesores con ideas demasiado radicales, funcionarios jóvenes que desafiaban tradiciones, logias masónicas que cambiaban de rumbo, estudiantes hablando de igualdad, libertad y razón. Las sospechas crecieron cuando algunos informantes aseguraron que existía una sociedad clandestina reclutando jóvenes intelectuales para influir en decisiones políticas. No sabían su nombre, no sabían quiénes la dirigían, pero sabían que había algo, y ese algo asustaba. La caída de los Illuminati no comenzó por un enemigo externo, sino por un error interno. En 1784, un mensajero llamado Johann Jakob Lanz, miembro de la orden, viajaba con documentos secretos cuando fue alcanzado por un rayo cerca de Ratisbona. Sí, un rayo. Su muerte accidental permitió que las autoridades encontraran en su equipaje textos cifrados, cartas y parte de los estatutos internos de la orden. Ese fue el inicio del desastre. Cuando el gobierno bávaro analizó los documentos hallados, descubrió listas de miembros, instrucciones de infiltración, nombres en clave, rutas de expansión, órdenes de adoctrinamiento, críticas explícitas a la monarquía y la iglesia. Para el duque Karl, Theodor
Aquello no era solo peligroso, era un desafío directo a su autoridad. Lo que para los Illuminati eran planes de transformación social, para el Estado era una conspiración organizada. La respuesta no tardó. En 1785, el duque emitió un decreto categórico. Todas las sociedades secretas quedaban prohibidas. Pero en privado, las autoridades sabían que el objetivo principal tenía nombre: los Illuminati. Se ordenaron registros, confiscaciones y vigilancia en universidades y logias masónicas. Muchos miembros fueron interrogados. Otros desaparecieron discretamente. Weishaupt, ahora un fugitivo, huyó hacia Gotha bajo la protección del duque Ernst II. Las autoridades no solo confiscaron los documentos, hicieron algo más astuto. Los publicaron entre ellos. Escritos originales de la Orden de los Iluminados. Sistema de los Iluminados. Correspondencia del Areópago. El objetivo era desacreditar a la Orden y demostrar al pueblo que era peligrosa. Paradójicamente, este acto tuvo dos efectos inesperados. 1. Destruyó a la sociedad en el plano operativo. 2. Pero alimentó el mito que siglos después se convertiría en una leyenda global. Weishaupt vivió el resto de su vida escribiendo defensas de su proyecto, asegurando que los Illuminati solo buscaban iluminar la sociedad, no controlarla. Pero el daño ya estaba hecho. La orden fue disuelta. Sus miembros se dispersaron, sus círculos internos colapsaron, las reuniones se detuvieron, la estructura quedó desmantelada. Lo que sobrevivió no fue la organización, sino sus ideas. A pesar de su desaparición oficial, muchos se preguntaban: ¿realmente dejaron de operar? ¿Se replegaron para sobrevivir? ¿Se infiltraron aún más profundamente? El silencio posterior alimentó especulaciones. El público nunca supo quiénes eran todos los miembros. No supo cuántas células existían, ni cuántos documentos no fueron encontrados. Ese vacío de información fue el combustible perfecto para las teorías que vendrían después. A finales del siglo XVIII, los Illuminati dejaron de existir como sociedad estructurada. Pero en el siglo XIX, los escritores conservadores empezaron a acusarlos de haber provocado la Revolución Francesa, golpes políticos en Europa, cambios ideológicos masivos, todo sin evidencia real. Luego, en el siglo XX, medios, autores y cine ampliaron el mito hasta convertirlos en la sociedad secreta más famosa del mundo, una mezcla de historia, ficción y paranoia. Los Illuminati habían muerto, pero su sombra apenas despertaba. Cuando los Illuminati fueron oficialmente disueltos en 1785, el mundo creyó que su historia había terminado. Pero lo que realmente acababa de nacer fue su leyenda. Durante décadas, el nombre Illuminati quedó dormido, casi olvidado, enterrado en los archivos del Estado de Baviera. Pero a inicios del siglo XIX, algo inesperado sucedió. La orden renació, no en la realidad, sino en la imaginación. Y desde entonces, nada volvería a ser igual. Manipularon a filósofos, instigaron la caída de la monarquía, encendieron la violencia en París y buscaban destruir la religión y el orden social. Era una narrativa simple, poderosa y emocional. Por primera vez, los Illuminati dejaban de ser una orden histórica para convertirse en los villanos invisibles detrás de los grandes eventos del mundo. Ese mismo año, en 1797, el profesor escocés John Robison publicó otro libro explosivo, Pruebas de una conspiración. Robison afirmaba que los Illuminati se habían infiltrado en logias masónicas europeas. Aún operaban en secreto. Planeaban controlar gobiernos enteros. Para muchos, la coincidencia de dos libros en un mismo año parecía confirmación. Para los historiadores, fue propaganda política. Pero la sociedad de la época estaba asustada, confundida
y buscando culpables. Los Illuminati se convirtieron en el enemigo perfecto, invisible, organizado y moderno. Lo más interesante es que no había evidencia real de que los Illuminati siguieran activos, pero el silencio solo hizo que la teoría creciera. Los interrogantes abrían la puerta a la imaginación. ¿Y si siguieron operando en las sombras? ¿Y si sobrevivieron infiltrándose aún más? ¿Y si manipularon eventos desde la invisibilidad? La falta de pruebas se convirtió, curiosamente, en prueba para los conspiracionistas. Lo que no se puede ver es precisamente lo que demuestra que existe. A lo largo del siglo XIX, cada convulsión política encontró un culpable fácil. Revoluciones, cambios de poder, crisis económicas, movimientos liberales. Todo podía explicarse citando un enemigo invisible, los Illuminati. Para los sectores conservadores, era la mejor narrativa. Si algo desafiaba el orden tradicional, debía venir de una conspiración secreta. Así, los Illuminati pasaron de ser un círculo filosófico de Baviera a convertirse en una fuerza global imaginaria. El concepto moderno de una élite mundial controlando la política, la economía y los medios no nació en la Edad Media. Nació en el siglo XX, alimentado por la Guerra Fría, la globalización, la aparición de organizaciones internacionales, la influencia creciente de bancos y corporaciones, el auge de los medios masivos. Y justo en ese contexto renació la idea de los Illuminati, ahora con una misión clara: crear un nuevo orden mundial, unificar gobiernos bajo un solo poder, controlar la economía global, manipular la cultura y la sociedad, gobernar desde la sombra. Aunque no existía evidencia histórica, la narrativa era irresistible. El mito fue mutando. De una sociedad ilustrada a una secta demoníaca, a un gobierno secreto invisible. Y finalmente, a los supuestos dueños del mundo. Con la llegada de Internet, el mito explotó como nunca antes. Videos, foros, imágenes, símbolos y teorías comenzaron a multiplicarse. El ojo que todo lo ve. La pirámide. Los famosos controlados. Mensajes ocultos en videoclips. Políticos supuestamente afiliados. Figuras de Hollywood consideradas miembros de grandes eventos atribuidos a la élite. Lo que nació como una sociedad filosófica, ahora era un fenómeno global de conspiración, cultura pop y paranoia colectiva. Internet no creó el mito, lo globalizó. Hoy los Illuminati son un símbolo, un concepto, un misterio, un enemigo invisible, una excusa para explicar lo incomprensible, un espejo de nuestros miedos modernos. La sociedad ya no necesita pruebas, solo necesita una historia atractiva. Y los Illuminati se convirtieron en la historia perfecta. Si los Illuminati fueron alguna vez una orden filosófica desaparecida, ¿cómo se convirtieron entonces en el centro de las teorías más oscuras de nuestra época? La respuesta está en el poder, la fama y el miedo a lo invisible. A medida que el mito crecía, comenzó a entrelazarse con figuras icónicas, tragedias inexplicables y decisiones políticas que movían al mundo. Y así nació la era moderna de las conspiraciones, la era en la que los Illuminati dejaron de ser un recuerdo histórico para convertirse en los supuestos titiriteros del entretenimiento mundial. En los círculos conspirativos se repite una frase: Michael no murió, lo silenciaron. Según las teorías más difundidas, Michael había descubierto supuestas maniobras ocultas dentro de la industria musical. Él mismo declaró en varias ocasiones que había gente poderosa queriendo controlarlo. Relatos aseguran que intentó recuperar los derechos de su música y la de otros artistas. Denunció públicamente a entidades que controlan el entretenimiento. Habló de manipulaciones dentro de la industria y ataques hacia él. Su This Is It sería su independencia total. Estas teorías concluyen que su muerte
ocurrió justo cuando volvía a tomar poder sobre su carrera. No hay pruebas, pero la narrativa sigue viva. La muerte de Diana de Gales es probablemente una de las teorías más persistentes en el imaginario global. Los relatos conspirativos sostienen que Diana estaba desenmascarando secretos profundos de la realeza. Planeaba revelar información sobre el funcionamiento interno del palacio. Había descubierto supuestos vínculos con organizaciones discretas y su cercanía con figuras externas preocupaba a quienes querían mantener la línea real pura. El accidente en París, para muchos, no fue un accidente. Fue la forma más silenciosa de callar una voz demasiado visible. A lo largo del siglo XX y XXI, conspiranoicos de distintas corrientes afirmaron que la monarquía británica era uno de los epicentros de las supuestas élites globales. Relatos conspirativos aseguran que su longevidad inhumana era símbolo de un pacto con poderes ocultos, que manejaba conexiones invisibles con gobiernos y organizaciones internacionales, que la familia real tenía vínculos con sociedades secretas desde siglos atrás. Si hay un lugar señalado por conspiraciones, es Hollywood. Para muchos, la cúpula del entretenimiento es el escenario perfecto para manejar símbolos, mensajes velados y manipulación cultural. Los relatos conspirativos afirman que grandes productoras incluyen simbología Illuminati en películas, premios y promociones, que ciertas estrellas pagan su éxito con lealtad a las élites, que existen rituales privados para entrar en los círculos de poder, que videos musicales integran símbolos como el ojo que todo lo ve, las pirámides, búhos, máscaras, rituales disfrazados de arte. En el siglo XXI, los Illuminati dejaron de ser una sociedad secreta para convertirse en un espejo de nuestros miedos. Fama, poder, riqueza, control, misterio, todo se mezcla y el resultado es un relato conspirativo imposible de erradicar. No importa si existen o no. Lo importante es que la gente cree que existen. Y mientras haya poder concentrado en pocas manos, mientras haya tragedias sin explicación, mientras haya símbolos que se repitan, el mito de los Illuminati seguirá vivo. ¿Los Illuminati existieron realmente? Sí. ¿Siguen existiendo hoy? No hay pruebas. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo disuelto hace más de 2 siglos se haya convertido en el villano perfecto del siglo XXI? La respuesta no está en las sombras, está en nosotros. En un mundo donde las tragedias ocurren sin explicación, donde la desigualdad crece, donde unos pocos concentran casi toda la riqueza y donde la fama puede desaparecer de un día para otro, el ser humano necesita encontrar un responsable. No importa si es real, importa que encaje. Los Illuminati se convirtieron en ese responsable perfecto, porque representan 3 cosas que el mundo teme profundamente: poder sin rostro, decisiones que afectan millones sin ser visibles, un control sobre la cultura, la política y la economía. En una era donde no vemos al verdadero poder, es más fácil creer que alguien nos manipula desde las sombras que aceptar que a veces el caos no tiene dueño. Los Illuminati pasaron de ser una sociedad filosófica rebelde, perseguida por desafiar a reyes y clérigos, destruida en 1785, a transformarse en la explicación universal de todo lo que no entendemos. Muertes de celebridades, cambios políticos repentinos, símbolos repetidos en el arte, decisiones económicas inexplicables, tragedias que conmocionan al planeta. Cada vez que algo rompe nuestra percepción de seguridad, el mito resucita. Si los Illuminati no existen, ¿por qué seguimos hablando de ellos? Porque la verdad más incómoda es esta: el mundo no necesita a los Illuminati para ser inquietante. Basta con observar la realidad. Corporaciones gigantes toman decisiones que afectan países enteros. Gobiernos se reúnen a puertas cerradas sin explicar nada.
Celebridades enfrentan presiones que jamás conoceremos. Estructuras de poder antiguas sobreviven disfrazadas de modernidad. Y la información viaja tan rápido que parece imposible saber qué es verdad y qué no. En ese vacío nace el mito. En esa incertidumbre, prospera. Si alguna vez existieron, ya no quedan rastros. Si jamás existieron, dejamos que el mito los creara. Y si existen hoy, no serían quienes imaginamos. Quizá el verdadero misterio nunca estuvo en los Illuminati, sino en lo que proyectamos en ellos. Porque al final, la sombra más peligrosa no es la que está detrás del poder. Es la que se forma cuando nuestro miedo le da forma a lo desconocido.